Muy buenas tardes, estimadas supervisoras, supervisores, directores, subdirectores, jefes de enseñanza, asesores y personal de delegaciones regionales y oficinas centrales. Me es muy grato saludarlos desde la lejanía, pues aunque son momentos complicados, nuestra labor no se detiene, al contrario, se hace mucho más necesaria. Es por ello que me complace reunirnos con ustedes en este espacio, ratificando el compromiso que todos tenemos en la tarea educativa. El día de hoy les presentaremos el modelo de concreción curricular para primaria y secundaria que hemos llamado CONCUPRICE. Es una propuesta de concreción curricular que sabemos que en las condiciones actuales en las que estamos, por lo que ha ocasionado esta pandemia, es muy útil para las prácticas docentes y para el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos aún a la distancia. Este modelo contempla los aprendizajes esperados indispensables para primaria y secundaria. Le dejo la palabra a la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga, que es la directora general del Instituto Especializado en Diseño y Evaluación Curricular, quien ha desarrollado los materiales que les presentaremos hoy, junto con un equipo interdisciplinario con experiencia en el diseño curricular y en la docencia en educación básica. En esta presentación van a acompañar a la doctora, la maestra Betania Hernández Córdoba y la maestra Sandra Granado Segovia. Sin más, le dejo la palabra a la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga. Bienvenidos todos. Buenas tardes a todos. Agradecerle mucho a la maestra Ana Isabel la presentación y la introducción. El día de hoy vamos a trabajar con ustedes, vamos a presentar de manera muy puntual este modelo curricular muy específico del estado de Guanajuato. Decirles a todos que sean muy bienvenidos, que es un placer el poder compartir en estas circunstancias en las que continuamos, sobre todo en el ámbito de la educación, que estamos viviendo momentos inéditos, pero también recordemos que es de enorme aprendizaje. Es muy importante el pensar que es un momento, maestros, para innovar y que es un momento también para replantearnos la manera en que cada uno de nosotros hace esta mediación del hecho educativo. Y precisarles que recuerden que la escuela no es solamente el espacio, la infraestructura, los patios, los salones, sino que la escuela es, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, la escuela es donde se realiza el hecho educativo. Por lo tanto, maestros, hay muchos más elementos involucrados ahora que los elementos del aula y que los elementos de la escuela. Y precisarles, maestros, y recordarles que en el hecho educativo, cuando hablamos de este proceso, hablamos de los elementos curriculares. No hay ningún maestro en ningún nivel educativo que no tenga mediado en este proceso de enseñanza-aprendizaje, no tenga la mediación del currículum. Por lo tanto, este modelo curricular, estos programas que vamos a presentarles, que son pues una manifestación de la preocupación
de la Secretaría de Educación en nuestro estado y del gobierno del estado de Guanajuato para atender las necesidades que cada uno de ustedes como docentes y cada uno como directivos de sus colegiados están manifestando. Entonces recordemos que el hecho educativo que intencionamos en las escuelas, maestros, y que lo intencionamos colegiadamente es justamente el currículum. Y el currículum no es otra cosa más que un conjunto de contenidos que pretenden a través de la mediación didáctica dar una formación al estudiante, principalmente a los de educación básica, y que realmente ese hecho educativo pueda trascender en condiciones de desarrollo desde el punto de vista humano, que se manifiesta en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo y en la cual somos parte. Entonces, no se nos olvide que todo lo que nosotros realizamos como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje siempre está mediado por contenidos curriculares. Estos contenidos se convierten en currículum pues, cuando tienen la articulación intencionada de un trayecto educativo. Entonces, sin más, maestros, pues vamos a iniciar con esta presentación, que sobre todo la intención que tiene la realización es que ustedes, ahora que se va a iniciar el ciclo escolar, tengan elementos puntuales para orientar a sus colegiados, para orientar a sus directivos, para orientar a sus docentes, y en su conjunto el sistema educativo del estado de Guanajuato tenga mucha más claridad para que impacten los resultados. Y recuerden que no puede impactarse en los resultados si no tenemos la intencionalidad para que esto se logre. Por lo tanto, estos contenidos académicos, cuando están en su conjunto distribuidos para formar un trayecto, es lo que nosotros tenemos que intencionar y lo que tenemos que tener claro. Pues bien, este es el subject de esta charla, que les agradezco a todos y cada uno de ustedes desde donde se encuentren, con la intención de que responda a las necesidades que ustedes como docentes, como directivos, como jefes, como responsables de un área en específico para impactar en el aprendizaje de los alumnos, pues les sea realmente de utilidad y que pueda haber mucha más claridad en su utilización. Bien, el propósito de esta reunión que tenemos en este momento es orientar a los colectivos docentes en la implementación de los programas básicos imprescindibles con CUPRICE para hacer más eficientes el diagnóstico inicial y los trayectos formativos que se intencionen en los estudiantes de primaria y secundaria en el ciclo escolar 2020-2021. También dar a conocer la fundamentación y la utilidad del modelo de concreción curricular de primaria y secundaria, al que, como decía la maestra Ana Isabel, denominamos CONCUPRICE, y que ofrece una alternativa importante para la planeación y evaluación de los aprendizajes basados en el modelo curricular oficial. Entonces, esto es lo más importante. No se les olvide que parte del modelo curricular oficial, pero que esta concreción le va a facilitar el que ustedes puedan identificarlos y puedan intencionarlos en cada uno de los procesos de planificación que realicen, y con la intencionalidad con que operen esta planificación pues en esta mediación didáctica a distancia que vamos a iniciar. Bien, como lo decía la maestra Ana Isabel, en esta jornada me acompaña la maestra Sandra Segovia Granados y la maestra Betania Hernández Córdoba, que nos acompañarán en este trayecto y en esta exposición y explicación para que haya más claridad en la manera en que se tienen que utilizar y que efectivamente impacten en el avance del trayecto formativo de nuestros estudiantes. El contenido que vamos a desarrollar, vamos a participar las tres en esta jornada, en un apartado en específico cada una, atendiendo a estos contenidos que aquí les presento. El primero es la conceptualización, las
características y la estructura de los programas con CUPRICE. Esto es muy importante, o sea, es muy importante que ustedes sepan con la validez y confiabilidad y el expertise que están realizados y que sobre todo tienen características que son tan flexibles como la flexibilidad que cada uno de ustedes requiera. Pero esto es importante que lo conozcan y de manera pues muy concreta lo vamos a presentar. En el contenido 2 vamos a ver la pertinencia de los programas básicos imprescindibles. ¿Por qué la Secretaría de Educación, con esta visión que tiene de atender las necesidades del sistema educativo, ¿por qué pensó en hacer este modelo educativo concretado? ¿Por qué es pertinente? En el punto 3 vamos a ver cómo sugerimos que puede ser utilizado en el diagnóstico inicial, este diagnóstico inicial que se va a tener que realizar a distancia y que tiene ciertos elementos que nosotros tenemos que identificar para poder, para realmente, maestros, incidir en lo que corresponde a cada una de nuestras tareas profesionales como docentes. Entonces, este diagnóstico inicial a distancia y además los trayectos formativos que se tienen que intencionar en los estudiantes de primaria y secundaria en este ciclo escolar que vamos a iniciar, que es tan diferente, pero también que es un reto muy interesante porque nos permite innovar ahora más que nunca. Y también vamos a ver en el punto 4, ya para cerrar, las bondades del modelo de concreción curricular de primaria y secundaria con CUPRICE para la planificación, la evaluación formativa y la sumativa. Ojo, aquí hay que tener claro, maestros, que, que tenemos que empezar a construir elementos. Aunque venga la programación desde los estándares nacionales, cada uno de ustedes con la responsabilidad que le toca de sus grupos, de sus estudiantes con sus padres de familia, tenemos que empezar a construir la evaluación diagnóstica para cuando regresemos y para cuando nos toque iniciar el ciclo escolar. Tenemos las 3 primeras semanas de las emisiones televisivas, sabemos que es de repaso, ¿sí? Es de realimentación del ciclo escolar anterior. Pero también, maestros, de ahí tenemos que partir con la evaluación formativa, porque no se les olvide que tenemos que ir construyendo elementos para poder acompañar a nuestros estudiantes en este periodo hasta que podamos regresar al aula de manera presencial. Y tenemos que intencionarlo con lo que es fundamental, que tenemos que, que trabajar con ellos en actividades fuera de la emisión televisiva, y sin que se les olvide, maestros, que el primer periodo de evaluación, que es aproximadamente noviembre, que ya ahí es donde les ponemos la evaluación sumativa, o sea, tenemos que hacer un corte, maestros, y tenemos que tener elementos e indicadores suficientes para poder otorgar una calificación y una calificación justa. Y acuérdense que en este caso, pues la evaluación sumativa tiene que servirle al estudiante para que pueda identificar qué necesita mejorar, sustentar, trabajar más para poder construir en el siguiente tramo del trayecto formativo. Entonces, esto será lo último y con lo que vamos a cerrar. A continuación, le pido a mi compañera, la maestra Sandra, que está la maestra Sandra lista para unirse. Adelante, maestra Sandra. Sí, déjeme verificar, doctora, permítame.
tiene problemas de ingreso la maestra Sandra, doctora. Pues entonces, pues continuamos. Sí, continuemos. Vamos a, por favor me dicen si se ve la presentación. Ahorita no se ve, doctora, No se ve. igual va a subirla. Sí, está bien. Ahora se puede ver. Sí, listo, nada más sería en modo presentación. Listo, se ve muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Pues está de más dar disculpas, maestros. Generalmente, ustedes saben, y ahora que lo han estado experimentando en este periodo que, bueno, muchos de ustedes ya están trabajando en plataformas, construyendo plataformas propias y desarrollando sus propios vínculos de tecnología. Pues esto es normal porque pues, no depende de nosotros y aunque creemos que lo dominamos, pues no siempre es así. Pues continuamos. ¿Qué es Concuprice, maestros? Pues Concuprice es un modelo de concreción curricular de primaria y secundaria que está basado en el modelo curricular oficial y que es una estrategia oportuna e integral, una herramienta de apoyo para las escuelas que permite enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia por coronavirus. Fíjense que esto es muy importante. Miren, en los últimos años, o sea, realmente el currículum, o sea, si nosotros pensamos en los modelos curriculares, pues no siempre habían existido y menos como existen ahora. O sea, que son un sistema de control para garantizar que la educación llega a todas partes. O sea, tiene sus bemoles y lo vemos desde el punto de vista social, se puede pensar qué es lo que se pretende que se aprenda en un país determinado, con ciertas características de un ciudadano que se quiere formar. Sin embargo, maestros, también pues nacen los currículums, nacen junto con la escuela pública y con la intención de que la educación pueda llegar hacia todos y que al ser un pueblo más educado, pues podamos tener mejores condiciones de vida y que podamos luchar por esas condiciones. Entonces, cuando hablamos de Concuprice, Concuprice es un modelo curricular que se diseñó a partir del modelo oficial. Partiendo del modelo oficial, se hizo un trabajo cuidadoso de una expertise y de un conocimiento del modelo curricular oficial para poder identificar los contenidos que son base, que son indispensables para construir nuevas competencias y nuevos saberes. Por lo tanto, el modelo Concuprice, como les decía, es una herramienta. Para el docente es una herramienta. Inclusive el modelo educativo oficial, el currículum oficial, también es una herramienta del docente, es un recurso, pero es un recurso que permite unificar los criterios para intencionar la educación en un pueblo. En el caso de nosotros, desde el punto de vista constitucional no podemos modificar el contenido del currículum formal, del currículum que determina la federación, pero sí se puede hacer, es tan flexible como las necesidades que tenga cada uno de los estados. Y como les mencionaba la maestra Anita y como les mencionaba yo hace un rato, la intención es que los contenidos curriculares sean más claros tanto para el estudiante como para el docente y que de esta manera puedan ser intencionados. Y les decía que los modelos curriculares pues han existido en el caso con las características como sistema educativo, pues parten maestros del modelo capitalista y nacen pues en Estados Unidos desde la Gran Depresión con estas características
estas características, con objetivos, con un perfil de ingreso, un perfil de egreso, etcétera. Entonces, nacen con esa intención de poder unificar perfiles para poder atender las necesidades sociales. En los últimos años se ha estado peleando porque los contenidos curriculares sean menos amplios, menos extensos, para que pueda incidirse más en la base. Esto es, que tenga las herramientas básicas el estudiante para que pueda construir otros saberes. Sin embargo, bueno, esto no siempre se ha logrado, y este es un mal, pues, del mundo occidental, que se pretende, desde que se ha llegado, que existan especialistas con este grado, que quieren que, que todos sus contenidos de su área son importantes, y entonces se va haciendo cada vez más voluminoso. Sin embargo, en el modelo de aprendizaje clave se hizo un esfuerzo interesante para concretarlos más, porque acuérdense, les acaba yo de mencionar que el proceso de formación que se hace en educación básica es la formación que se da para la vida, porque lo que sembremos en estas edades es lo que se va a desdoblar en las edades futuras. Y todo lo que hace un docente de educación básica está en el currículum, y el maestro toma el currículum como el principal referente. Pero no siempre, maestros, nosotros dominamos el currículum con la precisión que debería de existir. Una característica fundamental, maestros, para poder planificar es tener un dominio curricular, y no siempre lo tenemos. Entonces, aunque nos mencione, aunque esté escrito y explícito, que es flexible, y tan flexible como lo necesite cada uno de los docentes en cualquier parte del país, pues no siempre se hace. Entonces, este esfuerzo que hizo la Secretaría de Educación para presentarles un modelo curricular concretado con los aprendizajes básicos imprescindibles, pues tiene la intención, maestros, de poder facilitar este proceso, que no siempre está en los currículums oficiales. Y en el caso de nosotros, en el currículum oficial que estamos trabajando actualmente. Entonces, ¿qué características tiene los programas con CUPRICE? Pues tiene las características que es pertinente. ¿Por qué? Porque nos está dando una concreción mayor, donde nos está dando ya determinados los contenidos que son indispensables. Otra característica que tiene es que es propia, es específico del estado de Guanajuato. Este es un esfuerzo del estado de Guanajuato para su sistema educativo, y que es flexible, como les menciono. O sea, están los contenidos básicos imprescindibles, pero serán tan flexibles como cada una de las necesidades que ustedes tengan. Pero fíjense bien, esta flexibilidad abarca las necesidades específicas de cada uno de los docentes. Esto es, o sea, si yo soy un docente de matemáticas en secundaria, la concreción curricular me es de utilidad en lo personal con mis alumnos para el logro del aprendizaje esperado de cada uno de mis procesos de planificación que realice, y también del perfil de egreso que debo de lograr en ese grado, en esa asignatura. Pero también, maestros, en primaria y en telesecundaria. O sea, es flexible porque le va a ser de utilidad al docente, porque lo va a analizar a través de la lupa de las necesidades específicas profesionales que él tenga y de las características de la mediación que está realizando en este momento a distancia. Pero además, maestros, debe de ser una herramienta que permita en sus colegiados de escuela priorizar aquellos contenidos curriculares que sean imprescindibles para continuar con el proceso formativo que ustedes tengan en su misión y en su visión como escuela, y que tiene mucho que ver, pues, con las necesidades de su comunidad, que tiene que ver con las necesidades de cada uno de los docentes que conforman los colegiados, y también con los recursos, con las fortalezas que cada uno tenga. Entonces, no debemos de olvidar, entonces, volvemos a poner al centro la importancia que tiene el currículum, porque el currículum es el
el hilo conductor que permite que nosotros atendamos las necesidades educativas de cada uno de nuestros contextos en el Estado. Y entonces, maestros, ¿cómo están conformados los modelos con CUPRISAS? Pues es un programa por cada grado escolar de primaria y un programa de cada grado escolar de secundaria. Aquí pues no están los de preescolar, porque los programas de preescolar, como ustedes bien lo saben, tienen características de flexibilidad y de evaluación y de planificación diferentes a los que hay en la otra parte del trayecto formativo de la educación obligatoria. Pero en este caso nosotros estamos hablando de primaria y secundaria porque el modelo con CUPRISE, pues eso es lo que abarca. Entonces, los 6 grados maestros de primaria y los 3 grados de secundaria. Ahora, ¿en qué están basados? Pues en estas tendencias educativas actuales. Pero les quise poner al centro a César Coll, porque César Coll, términos generales, recuerden que el modelo con CUPRISE nace desde el modelo educativo oficial, de ahí parte. Por lo tanto, tiene el mismo sustento teórico, esto es, tiene las mismas bases sociológicas, psicológicas, epistemológicas y las mismas bases pedagógicas. Y sigue siendo un modelo, o sea, el modelo educativo oficial es un modelo educativo socioconstructivista. No es solamente constructivista, sino es socioconstructivista. No les voy a hablar pues de Piaget y de Vygotsky, pues a lo mejor muchos dirán, pues como que ya es tiempo de que utilicemos otros teóricos. Pues recuerden que son las bases primarias, son los autores clásicos maestros del constructivismo. Aunque, fíjense bien, aunque en estos momentos de que tenemos que aprender a hacer las mediaciones a distancia, utilizando pues las TICs, las TAC, estos elementos, maestros, siguen estando en la construcción del conocimiento del individuo. O sea, el constructivismo se hace de manera individual, a partir de los esquemas propios, desde la interacción que tenemos con el medio ambiente, la manera en que lo asimilamos, cómo construimos estos esquemas y de ahí partimos. Eso sigue, maestros, aunque sea la mediación a distancia, el construir cada uno de estos saberes que se manifiestan en competencias para la vida, pues sigue siendo la base Jean Piaget, y esto es algo que se cuidó mucho en el modelo. Y también, pues la parte sociocultural, o sea, si nosotros, recuerden que el aprendizaje se da en sociedad, que aprendemos juntos y que aprendemos a partir de este andamiaje que nos dan los pares, que nos dan los adultos y que nos dan los que saben más. Entonces, fíjense, o sea, les vuelvo a repetir que el hecho educativo es un hecho social y que no importa que no nos estemos, o sea, que yo esté aquí en la comodidad de mi casa y ustedes estén en la comodidad de la suya, estamos trabajando en esta construcción de conocimiento, estamos aprendiendo juntos. Y esto, maestros, tiene que seguirse privilegiando en cada una de las mediaciones que realicen sus docentes y que ustedes realicen con sus colegiados. Siempre esto hay que intencionarlo. Se construye el aprendizaje y lo construimos juntos. O sea, el hecho educativo, no porque no estamos en el edificio escolar, no quiere decir que no lo estemos propiciando, que no lo estemos mediando. Ese andamiaje, maestros, ahora tiene una visión mucho más amplia y una visión mucho más innovadora. Entonces, aquí Vygotsky, esa es la base. O sea, yo podría hablarles de los autores más actuales, pero incluso, maestros, cuando hablamos de la evaluación, en la evaluación de los cursos en línea, pues hablamos de Benjamin Bloom. En algún otro momento yo les comentaba de él. La taxonomía de Benjamin Bloom nos permite precisar cosas que nos quedan bien definidas para intencionarlas. Y entonces este hecho educativo, maestros, pues sigue estando presente desde esta socialización que no puede estar fuera porque nos educamos juntos. Y si les puse a César Coll, es porque César Coll
Muy seguramente ustedes lo saben y los conocen y es muy trillado, pero siempre es pertinente porque son las bases. Las bases. Fíjense que a él en los años 80 el gobierno español le encargó que redactara un currículum donde se pudiera aprender juntos. O sea, con estas bases de estos otros dos señores, le encargaron un currículum donde pudiera atenderse, ¿sí?, las necesidades de aprendizaje de todos en un mismo contexto. En el entendimiento, vamos a decir que como desde las visiones bisabuelas de la educación inclusiva que ahora entendemos, pues le encargaron a él. Pero él es un psicólogo y le encargaron que diseñara un currículum que permitiera atender las características del educando acorde a la edad, que como puede aprender en cada una de las edades del proceso de formación un ciudadano en ciernes. Y de esta manera él tenía que precisarlo. Y entonces, muy seguramente ustedes conocen un libro que se llama Psicología y Currículum, donde viene como recabada este trabajo que le encargó el gobierno español en aras de trabajarlo a nivel nacional en España. Y así se hizo. Pero pasado el tiempo, por supuesto, pues él hizo estas bases y además, porque son bases, maestros, son constructivistas. Si ustedes recuerdan más o menos la historia de cómo ha sido el devenir de los sustentos teóricos curriculares, pues podemos entenderlo. Entonces, César Coll propone estas bases, las bases desde la psicología del educando y desde las bases de aprender juntos. Y empezó él viendo la manera en que se operó este sustento que él diseñó. Bueno, él no solo, junto con un equipo de trabajo importante de la Universidad de Barcelona, y de ahí, maestros, empezó a ver que era muy difícil que pudiera concretarse, que pudiera impactar en la formación de los estudiantes cuando estaba tan cargado de contenidos y que se consideraba que todo es importante, que aprende el estudiante, y entonces pues le poníamos más. Generalmente el currículum, yo creo que ustedes, si conocen de la teoría del currículum, saben que el currículum no lo diseñamos los profes, lo diseñan los especialistas, y los especialistas de cada área. En el caso de México, pues se contratan de especialistas de cada disciplina, y ellos como especialistas van determinando qué es lo más importante que se debe de saber, pues para poder tener un bagaje de comprensión y que pueda entenderse, que al insertarse en la sociedad pueda entender lo que le rodea y lo pueda transformar y lo pueda hacer con mayor calidad para él y para los demás. Entonces, sin embargo, pues César Coll empezó a ver esto, que cada vez los especialistas pues le ponían más al currículum. Y este currículum pues cada vez era más complejo, porque el docente, cuando estaba operando el currículum formal, intentaba cubrir con todo lo que marcaban los programas. Y eso, maestros, yo estoy segura que no les es ajeno. Esto es algo que vivimos nosotros los maestros cada que nos enfrentamos al aula y que queremos determinar el tiempo en que lo tenemos que aplicar, y decimos, pues es que pues yo tengo que cubrir el programa. Y como tenemos una formación más de ejecución del currículum que de reflexión del currículum, pues entonces determinamos que lo vamos a ver aunque sea de manera muy superficial, y entonces no siempre cuidamos que haya bases bien construidas para poder tener ese cimiento, para poder construir el saber complejo que sigue. Y entonces, maestros, pues él en una de sus publicaciones nos habla de los 8 debates del currículum. Esto lo hizo junto con en una ponencia que presentó con Tere Marín de la Universidad de Barcelona, de Madrid, y presentan estos 8 debates. Y en estos debates, el más importante, maestros, es acerca de los contenidos que trabajan los currículums actuales. Y ahí nos presenta y nos dice
que es indispensable que nosotros como docentes identifiquemos los contenidos básicos imprescindibles, porque si no ubicamos los contenidos básicos imprescindibles, será muy difícil, maestros, que podamos construir bases sólidas para que el sujeto pueda aprender a aprender. Porque si yo no tengo la base, que es el referente fundamental, que es el saber previo, yo no puedo anclar ningún conocimiento si no es en un referente que yo ya tengo en un esquema previo. Y entonces él dice que lo que deben de trabajar los gobiernos y los sistemas educativos, pero los docentes principalmente, es en identificar cuáles son esos contenidos básicos imprescindibles. Y esto, maestro, fue nuestra base para poder identificar cuáles serían estos contenidos y poder hacer una depuración, una concreción con este tenor. Y entonces, maestros, pues aquí les pongo como ejemplo esta ilustración para que nos quede claro, porque luego cuando hablamos del constructivismo, no siempre a los docentes nos queda claro la manera en que tengo yo que trabajar el currículum para que mi alumno pueda construir los saberes. Y no solamente mi alumno, sino mis alumnos en su conjunto. Entonces, aquí tiene que ser una labor cuidadosa, pero también muy clara. Y no siempre, maestros, el currículum que trabajamos, el currículum formal que nos llega de costa a costa aquí en nuestro país, pues es nacional, es un currículum nacional, es un currículum formal que no se mueve, es estático, pero que en la operación el docente tiene la responsabilidad de adaptarlo a lo que necesita. Y entonces, ¿qué nos dice César Coll de esto? Pues bueno, aquí haciendo esta analogía del árbol, si ustedes se fijan en la primera parte, es un árbol que tiene follaje, tiene ramas extendidas, tiene ramas de la extensión del árbol, tiene otras ramas más pequeñas. Y entonces, maestros, pues él nos dice que los aprendizajes básicos, pues son los que están en las raíces y los aprendizajes imprescindibles son los aprendizajes básicos son los que están en el tronco y los aprendizajes imprescindibles son los que están en las raíces y que permiten que se desarrollen como están en las flechas azules, que se pueden desarrollar las ramas, que pueda tener fortaleza las ramas. Sin embargo, hay muchos contenidos académicos que son de ampliación. Esto es que a partir de un contenido básico, nosotros nos extendemos en la profundidad y en la complejidad de ese mismo contenido y que no siempre es útil. Como por ejemplo, yo les voy a decir muy en lo personal, pues yo aprendí a hacer raíces cuadradas, pero hasta la fecha, pues no he utilizado ese aprendizaje que considero que es una ampliación. Entiendo, o sea, logré comprender para qué podían ser útiles, pero a mí, en lo personal, nunca ha sido una base para yo construir otros saberes. Y así como ese ejemplo pueden existir muchísimos. Entonces, maestros, concretándoles el follaje, son aprendizajes deseables que aportan aspectos y detalles de un contenido académico, pero que no es indispensable, que no es la base para construir otros saberes. Entonces, César Coll nos dice que con el tiempo, con el paso del tiempo, se caen las hojas y las ramas quedan, y las ramas pequeñas también se caen, pero lo que queda es el tronco y las ramas principales, que a partir de esas ramas y la fortaleza que tiene el tronco con sus raíces, se pueden recuperar y puede volver a surgir el follaje y puede volver a florecer, pues como sabemos que debería de ser lo deseable en el caso del aprender a aprender. Entonces, en esta analogía, pues los aprendizajes memorísticos se olvidan, pero si quedan las habilidades desarrolladas, las habilidades instrumentales, maestros, el conocimiento se puede volver a construir, se puede reconstruir, se puede deconstruir y volver a reconstruir. Y ese es el aprender a aprender. Y eso es lo que generalmente el ser humano hace, porque nosotros en nuestros trayectos de formación, pues hasta con la formación académica que tengamos, pues hemos visto muchos contenidos paja. Nos quedan, y eso lo hemos escuchado mucho, lo hemos escuchado con Auswell, lo hemos escuchado con Novak,
con muchos otros que nos hablan de los aprendizajes significativos. Los significativos, pues son los que están pues en el tronco, en las raíces, en las ramas fuertes del currículum. Y ahí, maestros, esto es lo que está proporcionándoles a ustedes de manera más clara cuáles son los contenidos imprescindibles. Y en este caso, Concuprice, que es la concreción curricular de primaria y secundaria, pretende cumplir con 3 tareas fundamentales. Primero, proporcionar al docente, en este caso, pues a todos los docentes que nos escuchan, una herramienta para identificar de manera integral los referentes curriculares para iniciar el ciclo escolar 2020-2021. También identificar los contenidos básicos imprescindibles para continuar la enseñanza del año siguiente enfocados en los aprendizajes esperados fundamentales. Y también permitir a los consejos técnicos escolares organizarse y tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades y reales posibilidades en el actual contexto, intencionando los aprendizajes básicos imprescindibles en el programa escolar de mejora continua. Porque esto no lo olviden. O sea, estamos en un tiempo transitorio y que sabemos que va a pasar, que nos vamos a adecuar a las nuevas condiciones y que vamos a regresar a nuestras aulas, que vamos a regresar a nuestras escuelas. Y ahí, maestros, ustedes tienen que capitalizar lo que vayan construyendo ahora. O sea, sus consejos técnicos tienen que ser colegiados con una precisión y con una intencionalidad que no se les pierda, porque tenemos que construir lo que nos hace falta para el regreso presencial a clase y que tenemos que utilizar las herramientas que actualmente tenemos para poderlo irlo logrando. Y una de ellas, pues son los programas básicos imprescindibles de Concuprice. Muy a grosso modo, les voy a hablar de cómo se construyó la metodología de Concuprice. Los documentos base, maestros, pues son los programas de aprendizajes clave. De ahí se partió. Y se partió también desde la normatividad oficial. En la normatividad oficial yo les mencionaba hace un rato que está legislado, maestros, está constitucionalmente normado que los programas, los planes y programas de educación obligatoria en los que entra preescolar, primaria, secundaria y media superior están dictados a nivel federal. Sin embargo, atendiendo las atribuciones que tienen los estados y que la misma Constitución y las mismas leyes secundarias le permiten, pues el estado de Guanajuato pues les está proporcionando esta herramienta que es de bastante pertinencia en este momento. En el caso de la Ley General de Educación, en el artículo 23. Y en el caso de la pertinencia para atender y no perder el impacto que debe de tener esta formación educativa de nuestros estudiantes en Guanajuato, pues está en el programa de gobierno de este periodo de 2018 a 2024 y está en el eje de la calidad, de la educación de calidad, que es un compromiso de nuestro gobierno actual y que ahí lo dice claramente. Entonces, como parte también de la normatividad en la Ley General de Educación, lo establece el artículo 3º. Se los voy a leer a la letra, que dice: la Secretaría de Educación Pública considera la opinión de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. O sea, con esta atribución, ¿sí?, la Secretaría de Educación pues contrató un grupo de especialistas de cada nivel educativo para realizar esta concreción curricular, identificando los básicos imprescindibles de primaria y secundaria, que tiene los principios que les expliqué hace un ratito. Por lo tanto, el modelo educativo oficial de aprendizajes clave es la base para la construcción de los programas y herramientas curriculares de Concuprice, y que ustedes lo ven aterrizados en los programas básicos imprescindibles que hay de cada grado escolar y de cada asignatura. Tiene
3 elementos, o sea, para la estructura que se desarrolló para la construcción de los programas básicos imprescindibles, se basó en esta metodología, en tres elementos estructurales. El primero es la alineación de los organizadores curriculares. El segundo es la interdisciplinariedad en el logro del perfil de egreso de cada grado. Y el tercero y último es la transversalidad del currículum en el modelo Concuprice. No se les olvide, maestros, que volvemos a repensar. Recuerden que el currículum existe porque es el hilo conductor. O sea, no hay ninguna mediación didáctica que no tenga una intencionalidad que esté fincada en el currículum. Entonces, de ahí partimos. Y partimos con esta primera, o sea, la primera base de la estructura, que es la alineación de los organizadores curriculares. Les estoy hablando de elementos técnico-pedagógicos que ustedes dominan. Ustedes saben cuáles son los organizadores curriculares. Entonces, partiendo de los organizadores curriculares, es que se hace esta alineación. Pero fíjense bien, esta alineación curricular y esta concreción tuvo un cuidado de no perder de vista el logro de los fines de la educación y que están plasmados en los 11 ámbitos del perfil de egreso de cada uno de los niveles del trayecto educativo. Entonces, aquí yo en la diapositiva les puse, ahí están, o sea, los fines de la educación. Cuando hablamos de la filosofía de la educación, del tipo de ciudadano que se quiere formar, de los principios antropológicos del mexicano, maestros, están en los fines de la educación que se concretan en los 11 ámbitos del rasgo del perfil de egreso. Eso no se les olvide. Y que fíjense bien, aquí, más adelante, la maestra Betania les abundará en este tema, pero ustedes se fijan en la parte final de estos rasgos del perfil de egreso, que están con verde, están las habilidades digitales, y que es un rasgo del perfil de egreso que está, maestros, de manera intencionada, clara y específica desde los programas de la RIED, y que no se habían hecho posibles si no se habían concretado hasta este momento, porque la misma crisis de la pandemia nos ha hecho que tengamos que utilizarlos, porque existen y existen en todos los otros campos del saber y de la ciencia, maestros, y del quehacer humano, y que la educación siempre había postergado, y ahora pues nos hemos visto la necesidad de utilizarlos. Por lo tanto, bueno, retomo, esto es así como un aderezo de lo que les estoy diciendo. Entonces, retomando, maestros, o sea, no se nos olvide que de manera pertinente y cuidadosa y muy responsable, el diseño de la concreción curricular cuidó los rasgos del perfil de egreso. Porque no se les olvide, yo les decía hace rato, pues el origen del currículum está en el mismo momento histórico del origen de los sistemas educativos, de las teorías de sistemas, y los sistemas nacen en ese mismo momento que nace el currículum. Entonces, como sistema educativo, partimos del perfil previo que ingresa al nivel educativo que nosotros trabajamos. En el caso de primaria, pues del perfil de egreso de preescolar se convierte en el perfil de ingreso de primaria, y tenemos que cuidar el perfil de egreso que se concreta, maestros, en cada uno de los trayectos de cada grado escolar y de cada momento de cada planificación que realiza y opera el docente. Entonces, tenemos que cuidarlo porque se alimenta el rasgo de perfil de egreso del nivel de secundaria, y así sucesivamente en el sistema educativo. Entonces, esta parte que no se nos olvide, o sea, cuando ustedes revisen los programas básicos imprescindibles, siempre alineen, ¿sí? Como mencionábamos, como parte inversa, ¿sí? Al perfil de egreso, porque ahí es donde se concreta y es donde se ven las competencias en específico. Entonces, pues de ahí parte la alineación. Luego, maestros, esta alineación es una articulación que respeta la parte, fíjense bien, horizontal de los contenidos académicos. Yo les decía, fíjense bien, ¿cuándo se convierten en currículum? ¿Cuándo se convierten en currículum los contenidos académicos? Los contenidos, los temas que existen, ¿cuándo se convierten en currículum? Cuando están articulados
con una intencionalidad didáctica y pedagógica para que en un trayecto dé como resultado un tipo de formación que se pretende lograr. Entonces, maestros, cuando yo les hablo de los contenidos curriculares, es porque están articulados y porque son la base de los anteriores para construir los que siguen. Entonces, en esta alineación horizontal, maestros, acomodamos todos los contenidos curriculares de cada una de las asignaturas y de cada una de las áreas para identificar la manera en que progresivamente se iban desarrollando y se iban engarzando en cada grado y en cada nivel educativo. Y de ahí pudimos observar claramente cuáles eran la base, cuáles eran la raíz, el tronco, cuáles eran las ramas y cuáles eran el follaje. Y porque había contenidos, ¿sí? Que por supuesto que son importantes y porque son interesantes y porque llegan a que puede existir un nivel de conocimiento de especialización. Sin embargo, maestros, no son necesarios si los vemos superficialmente. O sea, si estamos viendo un contenido con cierto grado de especialización, es porque las raíces y el tronco están suficientemente fuertes para que ese contenido sea significativo, para que pueda haber un aprendizaje significativo. Entonces ahí lo identificamos. Entonces ahí hicimos el primer filtro. Después de realizar esta revisión horizontal, pudimos ver pues cuáles eran realmente los contenidos bases, los contenidos de los que se partía para construir una profundización en los diferentes campos del saber que están en el nivel de educación básica. Entonces, no se les olvide. Y esto existe, ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden realizar, les llevará bastante tiempo, pero se puede ver de manera tangible. Y los que ya tenemos un poco de tiempo en el sistema, pues lo hemos vivido, sobre todo, por ejemplo, en primaria, que muchas de las veces transitamos todos los grados, y también en telesecundaria, también cuando transitamos todos los grados, podemos observar perfectamente, maestros, cómo está esta alineación horizontal. Y esa es la base inicial de esta concreción curricular. Luego, maestros, está la interdisciplinariedad en el logro del perfil de egreso de cada grado. ¿Qué revisamos aquí? Pues delimitamos en cada programa de cada grado de primaria y secundaria la interdisciplinariedad, que supone la existencia de un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o segmentada. En el caso del modelo curricular de aprendizajes clave, existe una interdisciplinariedad entre varias de las asignaturas del grado, lo que permitió a los especialistas hacer una adecuación curricular, ojo, sin afectar el logro del perfil de egreso. ¿Y cómo se da? Si aquí les puse el mapa curricular del modelo COCUPRISE, pues que está totalmente ligado con el del modelo oficial. Si ustedes se fijan, o sea, está en la parte horizontal, cuando vemos, si ustedes ven los rasgos del perfil de egreso de toda la educación obligatoria, ustedes lo ven con color. Ustedes ven lenguaje y comunicación y lo ven desde el mismo color, desde preescolar hasta media superior. Sin embargo, cuando hablamos de la interdisciplinariedad, maestros, esto es, en el mismo trayecto formativo, en el mismo periodo de tiempo, el estudiante construye a partir de diferentes asignaturas y diferentes áreas, pues los conocimientos. Que esto nos quede claro, que esto se ha hecho, o sea, se han formado disciplinas y se han conformado áreas, maestros, a efectos de organización y de estudio, pero no porque en nuestras cabezas y en nuestras mentes lo construyamos de manera separada. Por eso es tan importante el trabajar metodologías que sean más integradoras, como el método de proyectos didácticos, el método de proyectos en el que se integran las diferentes disciplinas. Y entonces, o sea, ¿qué hicimos? Pues hicimos un análisis, porque hay contenidos, maestros, que se trabajan desde diferentes ópticas, es el mismo contenido, pero con una intencionalidad diferente. Y les voy a poner un ejemplo. Se veía que en español
en el contenido se revisaban contenidos de los puntos cardinales de la Rosa de los Vientos. Y se utilizaba para la descripción de lugares, en un croquis para poder darle las instrucciones a alguien para llegar a tal lugar. Hay muchos ejemplos, o sea, este es el que les voy a decir. En geografía se utilizaba la Rosa de los Vientos pues, para los puntos cardinales, pero también se utilizaba en matemáticas para los planos cartesianos. Y entonces veíamos que este contenido se podía concretar trabajando con una metodología integradora. O sea, si realizamos un proyecto, pues se puede entonces atender la intencionalidad de cada asignatura y lograr el propósito en un menor tiempo posible. Entonces, revisamos cuántos contenidos académicos había con estas características y ahí se hizo otro nivel de concreción. Y partiendo de estos elementos, de esta estructura, pues empezamos a determinar cuáles eran los contenidos básicos imprescindibles, que a partir de ese cimiento se pudiera construir lo que seguía en complejidad y también en profundidad. Y de ahí continuamos. Porque lo que nos importa, maestros, es que nuestros estudiantes tengan las bases, porque entonces les estamos enseñando a aprender. O sea, el estudiante tiene la base tan bien construida que a partir de ese esquema que él tiene, él va a poder utilizarlo cuando tenga la necesidad en cualquier contexto que se presente, pero tiene que tenerlo construido, lo tiene que tener cimentado, asimilado y tiene que tener un esquema que le permita a él utilizarlo para poderlo transformar. Les hablo de cosas muy técnicas, pero ustedes saben qué contenidos son indispensables, maestros, para poder entender el que sigue. Entonces, partiendo de estos principios, pues se realizó la concreción. Y el último, maestros, es la transversalidad del currículum en el modelo Concuprice. Fíjense bien, ustedes me dirán, pues estamos hablando de las asignaturas que generalmente pues, se han privilegiado en los currículums, pero se han privilegiado porque no siempre entendemos la importancia que tienen los contenidos transversales. Los contenidos transversales se trabajan, probablemente no los intencionamos y por eso no siempre logramos lo que queremos, maestros, pero hábitos, valores, la comprensión, maestros, de cómo cuidarnos con los otros, siempre está presente. O sea, son valores que socialmente están implícitos en los actos humanos. Entonces, las áreas de desarrollo personal y social en el modelo Concuprice se proponen como contenidos transversales para que contribuyan a que los estudiantes logren una formación integral de manera conjunta con los campos de formación académica. Y bueno, o sea, no les voy a mencionar cuáles asignaturas son, ustedes lo saben. Esto aporta la formación de los estudiantes, conocimientos, habilidades, valores y actitudes enfocadas en el desarrollo personal, sin perder de vista que estos aprendizajes adquieren valor en los contextos sociales y de convivencia. Esto que les digo, o sea, y ustedes lo saben, o sea, cada que nosotros trabajamos en nuestra práctica didáctica, cuando hacemos la mediación didáctica, cuando hay esta interacción de enseñar para que los otros aprendan, maestros, siempre están elementos que corresponden a la naturaleza humana y ahí es donde están los valores, las actitudes, donde está el cuidado de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, de nuestra salud, está implícita. Lo malo es que no lo intencionamos. Entonces, luego logramos cosas pues, que no siempre queremos lograr. O sea, como la parte valoral, el desarrollo moral está implícito en cada acto de esa convivencia humana, está ahí implícito. Lo que tenemos que hacer es intencionarlo. Y eso, maestro, solo se puede lograr si se hace colegiadamente. Entonces, el enfoque transversal propuesto por Concuprice, pues está pues, en este tenor, en esto que les digo. Tiene que estar en la planificación y tiene que estar colegiado, porque en el caso de las secundarias generales y en las secundarias técnicas, se trabaja muchas veces como parcela. O sea, cada disciplina, o sea, el maestro de matemáticas es una isla en ese contexto de la escuela y no debe de ser, o sea, porque fíjense bien, estas áreas transversales se intencionan en los colegiados, maestros, el desarrollo de los hábitos,
de los hábitos que pueden ser muy esquinerianos, muy conductistas, se intencionan, maestros, para que sean pues, las raíces y el tronco que van a hacer la conducción de vida del ciudadano que va a tomar las riendas del país y de las decisiones de las familias en un futuro no muy lejano. Y esta parte, maestros, tenemos que entender que en los colegiados lo tenemos que intencionar, las áreas de desarrollo personal y social, tenemos que intencionarlo en los colegiados. No se puede entender la educación física como un aspecto separado del hecho educativo que se genera. O sea, por eso existen los consejos técnicos. Y en ese tenor es que se proponen. Entonces aquí pues les puse un ejemplito pues, para que vean que las áreas transversales pues deben de permear cada una de nuestras planificaciones, tiene que tener esa intencionalidad. Y les vuelvo a anotar aquí, sin olvidar, maestros, que nuestra intención final, nuestro logro final, pues es el rasgo del perfil de egreso, porque ahí es donde están las competencias para la vida, ahí es donde están los valores, las actitudes y los saberes que tenemos que tener para poder trascender a otros. El aprender a aprender, el aprender a hacer, ¿sí? Hacer con S y hacer con H. Todo esto está, maestros, en los rasgos del perfil de egreso. Por eso hablábamos que nuestra planificación ya no tiene que partir solamente del aprendizaje esperado, porque podemos nosotros en la mediación en el aula, podemos tener mayor control del logro del aprendizaje esperado, pero cuando se abre este abanico de posibilidades de aprendizaje en estos contextos que estamos viviendo, tenemos que tener claro que lo básico, imprescindible, maestros, está en los rasgos del perfil de egreso y que en estos programas básicos imprescindibles, están presentados con estas características, que son la base, o sea, es la raíz, el tronco, para que el alumno pueda construir más. Si ustedes tienen que identificarlos, o sea, ustedes tienen que analizar el programa con Cuprice desde su disciplina, desde su asignatura, desde su grado escolar, y de ahí partir la manera en que van a hacer su planificación. Y aquí, maestros, es un reto importante, porque para planificar, nosotros, fíjense bien, para poder hacer una planificación didáctica, necesito de tres elementos que no debemos de perder de vista. Tengo que tener un dominio, y eso ya se los mencioné, completo de los planes y programas. Tengo que conocer bien mis contenidos curriculares para identificar pues, cuáles son esos básicos imprescindibles. Y luego, maestros, para hacer una buena planificación didáctica, tengo que tener conocimiento del educando. En este caso, es muy favorable el que ustedes vayan a continuar con su mismo grado o con sus mismos grupos. Sin embargo, no lo sabemos. Como no tenemos todos los elementos, tenemos que hacer un muy buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, maestros, que ahora ya no es desde la observación que podemos hacer. Tenemos que hacer un instrumento que nos permita conocer un poco cómo están nuestros alumnos atendiendo a su proceso de aprendizaje, cómo es el ambiente de aprendizaje que tienen. Entonces, el conocimiento del educando lo tenemos de manera general desde la edad y del grado que tienen ustedes asignado. Por decir, si tienen tercero de secundaria, ustedes saben las características que aprende un chico a esa edad y también atendiendo a los saberes previos que tiene por su trayecto escolar. Pero, maestros, nos hacen falta esos elementos importantes. Hay que hacer el diagnóstico sabiendo con quién viven, cuáles son sus accesos de conectividad, etcétera. Y la otra parte, maestros, o sea, cuando hablamos de la planificación, tenemos que conocer el contexto en el que se están desenvolviendo. Tenemos que atender a ese contexto, o sea, que este diagnóstico nos va a permitir saber más o menos cómo se encuentra ese ambiente de aprendizaje, conociendo más o menos las características del educando desde el punto de vista psicológico y de cómo aprende, y el dominio curricular. Y entonces ya podemos hacer una planificación. Y si no, maestros, pues lo único que vamos a hacer es una dosificación de contenidos.
pero entonces no intencionamos para que el alumno aprenda y darle herramientas para ayudarle a que pueda aprender. Entonces, tenemos que pensar muy claramente cómo es que vamos a utilizar los programas básicos imprescindibles. Aquí, en esta diapositiva, pues viene, este es el índice, es el contenido que tienen los programas. Ya a ustedes, pues les toca explorarlos. Yo sé que ya hay algunas comunidades educativas que ya lo empezaron a hacer, y aquí en concreto, maestros, o sea, una parte de su Consejo Técnico Extraordinario en el que van a atender en este momento, van a empezar a concretar cosas de este tipo. O sea, partimos que no puede haber un solo docente que no tenga dominio de sus planes y programas, maestros. Porque si no saben lo que contienen sus planes y programas, si no saben qué contenidos curriculares tienen sus planes y programas, es muy difícil que puedan intencionar este proceso a distancia que vamos a iniciar. Entonces aquí yo les puse en esta diapositiva, o sea, partimos, maestros, denle una buena revisada a los programas básicos imprescindibles para que puedan analizar la relación que tienen con el perfil de egreso y poderlos hacer flexibles. O sea, que de ahí, de estos básicos imprescindibles, que decimos que es la raíz y el tronco para poder construir las bases de nuestros alumnos, y luego de ahí irnos a ver, maestros, lo que va a venir en la programación televisiva. Sabemos que están definidas por el aprendizaje esperado, pero pues no sabemos la manera en que lo va a recibir el estudiante. Sin embargo, o sea, en esta parte de la planificación, esto es algo que yo tengo que saber. O sea, tengo que hacer una relación directa entre los contenidos básicos imprescindibles y lo que va a presentar la parrilla televisiva, sobre todo en estas primeras 3 semanas que van a ser de repaso, para identificar qué contenidos hay que intencionar con mayor claridad. Y luego en el 3, maestros, o sea, los programas de la televisión van a estar alineados con los libros de texto. Entonces, los libros de texto, pues son su herramienta del estudiante, es lo que él va a tener para trabajar en el ambiente de aprendizaje que tenga construido con su familia, con su contexto familiar, si es con sus padres, sus abuelos, pues no sabemos, que incluso en el tipo de contexto que puedan tener. Entonces, los libros de texto, maestros, hay que ver de estos contenidos básicos imprescindibles que contienen los libros de texto y la manera en que nosotros vamos a poder determinar qué acciones para que los básicos imprescindibles queden bien cimentados. Y en el punto 4, pues es proponer actividades, aparte de lo que viene en el libro de texto, actividades atendiendo las características del contexto que tienen sus estudiantes, que puedan proponer ustedes algunas actividades, sobre todo proyectos didácticos, colaborativos con su familia, con el entorno que tienen, para que puedan intencionar que los contenidos básicos imprescindibles, que son la base de su formación. Y por último, pues las condiciones generales, tomar en cuenta el tiempo del trabajo que implica, ver cada sesión televisiva, qué tanto les impactará la manera en que se está presentando, qué tan didácticamente le va a ayudar al muchacho a construir el conocimiento, porque acuérdense que a nivel nacional pues van a estar en el estándar. Nosotros somos los que vamos a saber cuáles básicos imprescindibles necesita el estudiante saber para poder ir aprendiendo y que él mismo pueda gestionar en ese ambiente de aprendizaje en este semestre, pueda él mismo gestionar su aprender a aprender. Pues bien, hasta aquí, esta es la introducción, es el conceptualizarles qué es Concuprice, qué características tiene, cuáles son las bases, cómo se construyó y sobre todo, pues, darles así como un esbozo del uso pedagógico y didáctico que tendría que aprovecharse para que sea una herramienta, maestros, que valga la pena para que haya aprendizajes más significativos en cada uno de nuestros alumnos en estas condiciones. En este momento le voy a solicitar a la maestra Betania que continúe. Espero que pueda tener conectividad. Adelante.
Listo. Ya solamente encender su micrófono, maestra Betania. Listo. Ok, ¿se visualiza la presentación? Sí, Sí, Betania, ya se ve. Ok, perfecto. Adelante. Después de recorrer todos los aspectos técnicos y pedagógicos del modelo Concuprice, vamos a revisar los elementos de aplicación, pero primero vamos a contextualizarnos porque reconocemos que el docente, que las escuelas, como normalmente las conocemos, perdieron algo sustancial, que es el espacio físico. El espacio físico nos permite interactuar, nos permite trabajar en un mismo tiempo, ver cara a cara a nuestros estudiantes, tener contacto, escucharlos en vivo y de alguna manera minimiza algunas barreras porque todos están ahí en armonía, presentes. Sin embargo, pues estos elementos con la pandemia cambiaron. Pero más allá de ver como una pérdida ese espacio físico, hay que centrarnos en que ganamos un espacio virtual, un espacio donde se puede dar una interacción diferente, donde también los mexicanos necesitamos, los guanajuatenses, formarnos porque las competencias que ya revisamos en el momento anterior también requieren que no solamente se aprenda a hacer en comunidad, sino también en la era digital. Entonces, pues bueno, ese es un pequeño contexto de lo que ganamos y de lo que perdimos con la pandemia. Todos revisamos hoy en la mañana en los consejos técnicos escolares, pues el artículo 84, donde justamente se enmarca que la educación a distancia, que la era digital tiene un fundamento en la Ley General de Educación. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial utilizará el avance de las tecnologías de la información, de la comunicación, del conocimiento y del aprendizaje digital con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza flexible, la innovación, la sustentabilidad, el desarrollo. Y justamente en este artículo se permite vislumbrar cómo el docente va a ser un actor importante para acompañar al alumno en el proceso educativo en este periodo que estaremos a distancia. Revisamos también que el sustento está en el perfil de egreso, del cual ya revisamos de manera general. En los ámbitos del perfil de egreso tenemos habilidades digitales y tenemos para primaria que está orientado cómo debe de determinar un alumno de primaria en el aspecto digital, pues identificando una variedad de herramientas y de tecnologías para obtener información, para crear, para practicar, para aprender, para comunicarse y jugar. Vemos que esta parte no se había podido fortalecer porque como estábamos en un espacio físico, se priorizaba la interacción entre los alumnos, entre el maestro y los niños. Pero al perder ese vínculo, pues nos da ese espacio para favorecer este aspecto en el perfil de egreso. En secundaria, pues bueno, tenemos ese salto de identificar, ahora analiza, compara y elige los recursos tecnológicos. Entonces, los de primaria tienen que estar muy claros que van a identificar y van a utilizar para que nosotros fortalezcamos que en secundaria los alumnos puedan analizar y comparar. ¿Cuál va a ser el reto para el docente? Pues el reto para el docente va a ser constituir una educación asíncrona y síncrona al mismo tiempo. Cuando nos referimos a asíncrona, significa que vamos a trabajar en diferentes tiempos,
porque sabemos que las familias, que los alumnos tienen dinámicas diferentes y el hecho de que se traslade la escuela a los hogares implica que no puedan estar todos presentes a un mismo tiempo como en los espacios físicos. Y por otra parte, también habrá momentos para que la educación se dé de manera síncrona, es decir, mientras se ven los canales de televisión o también en los acompañamientos que va a dar el docente para fortalecer en los aprendizajes de sus alumnos. Entonces, el reto será trabajar en estas dos modalidades, en un mismo tiempo con sus alumnos, pero también entender que los alumnos trabajarán a diferente ritmo y dejar posibilidades abiertas para que se pueda seguir aprendiendo. Como ya mencionó la doctora Rossi, para poder realizar una planificación se requieren 3 elementos sustanciales y estos elementos sustanciales son una fuente para el docente para generar el acompañamiento. Uno es el contexto. Sabemos que, por ejemplo, los alumnos de primero a sexto tienen ciertas conexiones, ciertos elementos por la comunidad en la que viven, por las condiciones locales. Y también tienen un conocimiento del alumno. Sabemos que las dificultades estarán en primero de primaria y en primero de preescolar. Sin embargo, tenemos la otra parte de la que ya nos hablaban. Tenemos, por ejemplo, algunos elementos pues, del desarrollo natural del alumno y sabemos qué posibilidades cognitivas tiene. Entonces, entendemos que el contexto y el alumno en algunos casos será conocidos y en otros está por conocerse, pero que tenemos que tener 3 aspectos fundamentales para la planificación. Una es conocer los aprendizajes esperados. En este sentido, con Cuprice nos permite tener una base de aprendizajes esperados imprescindibles y es una herramienta para la planificación y para la evaluación. A la par, también se tiene que sumar el aspecto socioemocional. Sabemos que en este tiempo de pandemia se ha derivado en múltiples situaciones, entonces dar ese acompañamiento a nuestros alumnos para fortalecer su autonomía, para fortalecer su autoestima, para fortalecer sus habilidades metacognitivas. Y por otra parte, también tendremos que fortalecer las TAC. En este sentido, todos reconocemos las TICs, es algo que tenemos muy presentes desde el 2008, pero las TIC evolucionan en el sentido educativo al término TAC, porque cuando hablamos de TAC hablamos de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, es decir, cómo todas las herramientas que están en línea, que nos ofrece el Internet, las vamos a aplicar, las vamos a llevar y acercar a los alumnos para que se conviertan en estrategias para el aprendizaje. Si tenemos todos estos elementos, aprendizajes esperados, la parte socioemocional, las TAC, nutridas del contexto y del alumno, podemos entender que vamos a lograr un aprendizaje situado, un traje a la medida para nuestros alumnos, porque sabemos que la estrategia nacional abarcará ciertos aspectos. Los docentes conocen muy bien esta situación, porque cuando planifican, hacen una planificación general, la hacen para el grueso, pero sin embargo, cuando hacen una planificación especial para un niño que requiere apoyo, hacen ciertas adaptaciones, ciertas regulaciones. Entonces, de eso se trata el acompañamiento, de que a la estrategia nacional nosotros podamos sumarles el esfuerzo de tener un aprendizaje situado para nuestros alumnos y para nuestra comunidad guanajuatense. ¿Cuáles van a ser las tareas del docente? Pues el docente, ahí puse en primer punto con un asterisco, el docente va a tener que ser un ser empático, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Los docentes sabemos de esa gran calidad humana que tienen. Sin embargo, ahora con más empatía, va a tener que acompañar a sus alumnos en este trayecto formativo, estar con ellos, seguir su camino hacia el aprendizaje, comunicar, yo creo que en estos tiempos la comunicación y ser buen comunicador se vuelve un elemento sustancial
para identificar y para romper las barreras que nos impide la brecha digital. También el docente va a tener que evaluar. Esto es algo que el docente no puede dejar de hacer. O sea, con pandemia o sin pandemia, el docente es evaluador por naturaleza y también es parte de su práctica y es parte de su rendición de cuentas. Por otra parte, también poco a poco va a tener que generar autonomía en sus alumnos. Sabemos que el hecho de estar a distancia pues implica que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje, que se haga responsable de llevar a cabo sus actividades y claro, con el acompañamiento de los padres, pero poco a poco tenemos que generar esa autonomía en nuestros alumnos en todos los sentidos. Por otra parte, otra tarea del docente va a ser organizar el trabajo a distancia, porque sabemos que hay contenidos nacionales y que está la parrilla televisiva, pero eso no deslinda de que el docente tenga que organizar, tenga que acompañar el trabajo, la práctica y dejar de realizar prácticas educativas. Por otra parte, también una tarea sumamente importante es mantener una relación con los padres de familia. No se puede desvincular, o sea, los padres son claves en este proceso para poder acompañar y guiar a los alumnos. Esta nueva realidad nos exige 12 puntos. En general, podrá haber más, pero yo los concreto en estos 12 puntos. Uno es centrar el aprendizaje en el estudiante. Esto no es algo nuevo. Reconocemos que esto está desde hace muchos años vislumbrado, que el eje central del quehacer educativo es el estudiante, pero ahora más que nunca, porque no podemos ver a todos los alumnos como en el salón, los tenemos que ver de manera unitaria, cada uno con sus posibilidades, cada uno con sus ritmos, con sus tiempos, con sus dinámicas familiares. Entonces, tenemos que centrarnos en el estudiante, tenemos que contextualizar, se tiene que contextualizar el aprendizaje. La televisión nos va a ofrecer algo general, pero no nos va a ofrecer algo particular para nuestro grupo, para nuestros niños. Y es ahí donde supervisores, directores, maestros van a tener que hacer un gran esfuerzo para que los contenidos sean alcanzables para todos nuestros alumnos. Personalizar, como ya lo mencioné, hacer un traje a la medida para cada uno de nuestros niños, ser flexibles, porque sabemos que estamos en un proceso de incertidumbre y de cambio constante y también de flexibilidad con nuestros alumnos, porque sabemos que no todos tienen los mismos retos. Otra parte que tenemos que ser muy conscientes y es que no podemos dejar que el aprendizaje deje de ser social. Sabemos que la base es el socioconstructivismo en el modelo educativo vigente y también en Concuprice. Entonces, si el aprendizaje social no lo podemos desvincular, sé que en este primer momento muchos maestros daban guías de trabajo que los alumnos tenían que entregar en determinados momentos, pero perdimos ese momento de vinculación. Ahora es momento de retomarlo. Después de la experiencia que tuvimos durante estos meses, tenemos que hacer que nuestros alumnos vuelvan a convivir, vuelvan a estar presentes en un espacio, aunque sea digital, porque ellos se nutren también de la interacción con otros. Por otra parte está la gamificación del aprendizaje. Sabemos que en las aulas los maestros siempre hacen juegos, retos, dan puntos, hacen competencias, los pasan al pizarrón a ver quién termina primero. Pues esta parte de gamificación funciona muy bien con los alumnos. Esta estrategia de juego funciona para que ellos se vayan responsabilizando, quieran ganar, por ganar un punto, puedan atreverse a realizar nuevas actividades. La gamificación va a ser una estrategia aliada para los docentes. Otra, trabajar con retos, actividades que los reten cognitivamente, pero retos situados, no retos imposibles, retos que representen una oportunidad de aprendizaje. Por otra parte, tenemos que reconocer que el error es una oportunidad de aprender, no solamente para el alumno, también para el docente, ir perfeccionando sus planificaciones, ir perfeccionando su quehacer a través de la experiencia que va a vivir en estos meses. Otra exigencia de esta realidad es usar plataformas, aplicaciones, redes sociales. Si bien sabemos que no todos los niños tienen acceso
a las redes sociales o al internet, sí un gran número de nuestros alumnos, y a esos niños tenemos también que fortalecerlos sin desproteger y buscando otras estrategias para quienes no lo tienen. Por otra parte, nuestra evaluación va a tener que ser más sistemática, va a tener que ser más puntual, con un diseño más estratégico, porque al no estar presente y no tener la parte de la observación, el docente tiene que tener muy claro qué va a evaluar, cuáles son las evidencias que le van a permitir conocer la profundidad con la que un aprendizaje ha sido adquirido. Por otra parte, pues sabemos que las evidencias serán virtuales y esto justamente va de la mano con lo que acabamos de abordar en sistematizar la evaluación. Sabemos que las evidencias son virtuales, pero no nos podemos limitar a que solamente sea una fotografía. Tenemos otra gama de actividades, audios, videos, chats, wikis, o sea, todas estas evidencias virtuales van a estar presentes cuando el docente se atreva a usarlas. Por otra parte, pues las evidencias nos llevan a considerar que se van a tener que crear los e-portafolios, o sea, sabemos que los maestros siempre tienen sus carpetas de evidencias, que los niños tienen las carpetas de evidencias, pero ahora todas estas evidencias que vamos a recolectar en este tiempo van a tener que ser digitales y tenemos que acostumbrarnos a que los niños, a que los alumnos puedan trabajar y crear sus portafolios digitales. Incluso tenemos herramientas como Google Classroom que nos permiten y nos facilitan este trabajo, pero tenemos que vincular todo esto y tenerlo presente para el momento de la evaluación, porque evaluaremos en algún momento. Los imprescindibles pues son una herramienta para este acompañamiento. Sabemos que hay uno para cada grado. ¿Cómo lo vamos a trabajar en el diagnóstico? Pues bueno, aquí hay 3 puntos que son muy importantes revisar. Primero, el programa del ciclo anterior va a ser mi referente para elaborar el diagnóstico. Los aprendizajes esperados del ciclo anterior van a ser mi referente. Es decir, si yo tengo 3er grado, me vale la pena revisar con Cuprice de segundo para identificar cuáles son los aprendizajes esperados que debió de haber adquirido y poder delimitar una estrategia. Una vez que tengo los aprendizajes esperados definidos del grado anterior, puedo hacer un diagnóstico de cuáles son las posibilidades tecnológicas de nuestros estudiantes y cuáles saben usar. Es decir, nuestro diagnóstico no solamente va a ser un instrumento, una prueba, un video, un audio, no, tenemos que reconocer, por ejemplo, cuántas televisiones hay en casa, cuántos celulares poseen, cuántos tienen acceso a internet, si cuentan con computadora, si hay a lo mejor algunas otras herramientas. Entonces, vamos aunando puntos. Tenemos los aprendizajes esperados, conocemos las posibilidades digitales de nuestros alumnos, pensemos en un celular. Ahora voy a elegir el instrumento y la evidencia. Voy a elegir con qué instrumento voy a realizar mi diagnóstico. Los docentes saben perfectamente que hay muchos instrumentos, puede ser una prueba incluso objetiva, puede ser a lo mejor un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, elijo el instrumento y la evidencia concreta de lo que yo quiero. Entonces, el diagnóstico debe de contener estos 3 elementos: los aprendizajes, mi posibilidad tecnológica y el instrumento. Con estos 3 pilares, el docente va a tener que planificar, va a tener que producir un instrumento para evaluar, para medir a sus alumnos, porque recordemos que la observación, que es algo de lo que se nutre mucho el docente, no va a estar presente. Bien, otra parte otro elemento de Concuprice que nos puede servir para identificar dónde está el alumno y hacia dónde voy, pues es justamente la dosificación de los aprendizajes esperados. Aquí, como lo vemos en esta dosificación, nos permite ver esa línea de crecimiento de los aprendizajes. Por ejemplo, en primero, explora los acervos disponibles y conoce y reconoce algunas de sus características. Nos referimos a la biblioteca. Entonces,
los niños en primero exploran algunos materiales para lectura. En segundo, recomienda los materiales de lectura. En tercero, comparte su opinión sobre algunos textos que ha leído. Entonces, nosotros nos podemos ubicar en esta escala de la dosificación para entender dónde están nuestros alumnos o dónde estuvieron y hacia dónde vamos a transitar. La dosificación está presente en cada uno de los programas y pues nos permiten tener esta línea pues horizontal y vertical respecto a los aprendizajes esperados. Bien, ahora, ¿cómo se va a generar el acompañamiento a los alumnos? Esto es algo que ha creado mucha polémica porque en los medios nacionales, pues bueno, entonces, ¿cuál va a ser la función del docente? Va a ser acompañarlo, va a ser caminar con él durante este tiempo de educación a distancia. Y tres características de este acompañamiento son, uno, que el acompañamiento que realiza el docente va a tener que estar sustentado en algo que se pueda aplicar en el mundo real. El universo del niño ahorita es su hogar. Entonces, tenemos que ver que lo que está planteado en los programas pueda aplicarse y que se pueda llevar a cabo en el mundo real, en el universo que tiene ahora el alumno. Dos, algo de lo que ya mencionamos, responsabilizarlos de su propio aprendizaje. Esto es algo que tenemos que ir transitando poco a poco, hacer que cada uno sea de alguna forma autónoma. Por otra parte, también este acompañamiento tiene que favorecer las habilidades superiores del pensamiento. No podemos pensar que vamos a traer el tradicionalismo del aula regular a la era digital. Es decir, no podemos decir, vas a hacer una plana, vas a copiar un texto. Esto no permite que el niño desarrolle habilidades superiores del pensamiento. Por eso tenemos el reto. Por eso debemos de planificar muy bien para favorecer que el alumno aprenda a aprender. ¿Cómo crear un ambiente virtual para el acompañamiento? ¿Cómo vamos a crear? Pues ahora ¿cómo vamos a gestionar el aula virtual? Pues bueno, el paso 1, son 4 pasos. El paso 1 es discriminar lo urgente de lo importante. Los imprescindibles nos van a servir como una lista de cotejo. Podemos ver la parrilla, como ya lo vimos en diapositivas anteriores. Veo qué está ofreciendo la televisión, veo qué hay en los imprescindibles. Puedo ir señalando que ya se revisó, que se está dejando de ver, que es importante reforzar. Y también algo muy importante, yo sé que todos los aprendizajes son importantes, lo sé, que todo lo que está en los programas es importante, pero tenemos que determinar qué es urgente. Y lo urgente son todos aquellos contenidos que le van a permitir al alumno seguir aprendiendo. Esos contenidos que le permiten estructurar nuevos conocimientos. En este sentido, por ejemplo, César Col menciona que tenemos tres aprendizajes que son sustanciales. Uno es, pues, el lenguaje, comunicarse en la lengua materna. Otro, la matemática. Y otra, fíjense, tan importante que menciona, la competencia digital. Entonces, tengo que discriminar lo urgente de lo importante. ¿Qué de esos aprendizajes son urgentes? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que yo veo en mi alumno que necesita para poder estructurar nuevos conocimientos? Pues es que si no tenemos un elemento, si el niño no ha aprendido a sumar, no podría acceder a la multiplicación. Entonces, ahí en esa discriminación de qué es urgente, qué es lo que en este momento histórico requiere mi alumno para poder discriminarlo de lo que es importante. Y en ese sentido, pues hay que identificar qué es lo que el alumno, cuáles son los conocimientos prioritarios a atender. En el paso 2, hay que adaptar el o los contenidos. Tenemos que adaptar los contenidos a nuestros alumnos, es decir, poner un énfasis específico en que puedan llevarse al universo del alumno que es el hogar. Tenemos que contextualizarlos. Esto es algo que los docentes hacen muy a menudo, o sea, sabemos que pueden
hacer de un patio un momento, un lugar de exploración, un espacio para que los niños exploren. Entonces, pues en el hogar tenemos las macetas, tenemos los jardines, tenemos la cocina, tenemos el refrigerador para a lo mejor hacer incluso hielo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar y contextualizar a lo que tienen nuestros alumnos. Y aquí yo siempre he dicho que para brincar al paso 3 hay que poner atención en los verbos que inician cada aprendizaje esperado. Por ejemplo, identifica. Cuando hablamos de identificar, hablamos de un aspecto que tiene que hacer el alumno, él solito. Cuando hablamos de compartir, lo va a tener que hacer en comunidad. Entonces, esto es muy importante. Esta parte taxonómica de cada uno de los aprendizajes es sustancial para que nosotros podamos adaptar y contextualizar. En el paso 3, hay que elegir la estrategia didáctica. Para este paso 3, nosotros tenemos que hacernos dos preguntas primordiales. ¿Qué tengo y qué puedo hacer? Y en este sentido, pues es reconocer nuestro contexto. Y pues aquí están las estrategias. Ya tenemos el aprendizaje esperado, ya vimos, ya lo vamos a contextualizar. Ahora, ¿desde qué perspectiva lo voy a abordar? Puede ser aprendizaje colaborativo, quizás requiera que los alumnos de manera digital se reúnan en pares, aunque sea de manera, aunque no sea en el mismo tiempo real, por ejemplo, a lo mejor en un chat de WhatsApp, cada uno poner un comentario acerca de qué le pareció el video, la clase o lo que vio en televisión. Aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en retos, por ejemplo, que funciona muy bien para matemáticas, proyectos para las ciencias naturales, para las ciencias sociales, el aprendizaje invertido, el aprendizaje gamificado, el aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas. O sea, el maestro va a tener que hacer esta selección y ahí es donde supervisores y directivos van a tener que acompañar, van a tener que dar todo este acompañamiento al docente para darle sugerencias. Creo que esto te puede venir bien en esta planificación. Creo que en esto te puede venir bien para abonarle a tal o cual aprendizaje esperado. 4. Hay que seleccionar la TAC. Tenemos que seleccionar la tecnología del aprendizaje y del conocimiento que nos funcione mejor en estos dos ambientes que tenemos, el asíncrono y el síncrono. Y pues bueno, a continuación vemos, por ejemplo, para la enseñanza asincrónica, que puede ser buscar información, actividades en la red. Por ejemplo, hay plataformas que nos permiten ver videos, jugar, practicar. Por ejemplo, hay contadores de palabras por minuto, hay algunos incluso hay algunos juegos interactivos que ahí mismo le dan el resultado al alumno, retos de suma, de multiplicación. Esto le va a requerir al docente investigar en qué plataformas y darle la sugerencia al alumno. Por ejemplo, tenemos para la enseñanza sincrónica, por ejemplo, las reflexiones, que pueden ser escritos, ensayos, preguntas, etcétera. Para las tutorías individuales en línea, por ejemplo, cuando un niño requiere apoyo específico, y esto va para los grupos de niños que se encuentran en grupos vulnerables, nos funciona muy bien la tutoría individual, a lo mejor una llamadita por WhatsApp, etcétera, ¿no? Los e-portafolios, que nos ayuda, por ejemplo, Google Classroom, realizar un cuestionario, tenemos Google Form, tenemos Kahoot incluso, publicar una guía de actividades de acompañamiento. Sabemos que tenemos niños que no podemos estar en comunicación, pero a lo mejor podemos dejarles la clase en Classroom, como algunos ya lo están haciendo. Podemos realizar, a lo mejor mandarle el mensaje por WhatsApp, y pues bueno, todos estos los elementos que yo pongo ahí, las plataformas o las TAC que están ahí, pues bueno, son solamente una muestra. Hay muchísimas más. En los webinars que se han estado dando, nos han estado enseñando cómo utilizarlos, cómo manejarlos. Incluso tenemos la página de Conalitec, donde tenemos los libros a disposición, por si en algún dado caso tenemos un niño que no tiene libro, etcétera, ¿no? Incluso buscar un video en YouTube. Tenemos algún niño, mira, revisa este video, este tutorial, y ellos pueden subir sus videos. O sea, creo que tenemos una gama enorme
siempre han estado ahí, o sea, todas estas plataformas siempre han estado ahí, solamente que siempre las habíamos visto como TIC, ahora hay que verlas como TAC. Y por último, pues para la enseñanza sincrónica, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con el grupo de niños que podamos trabajar en un mismo tiempo, pues tenemos Zoom, tenemos Facebook Live, tenemos Google Meet, tenemos Microsoft, tenemos Jitsi, tenemos, bueno, creo que hay muchas plataformas donde nos podemos reunir en un mismo tiempo. Bueno, por mi parte es todo. Cedo la palabra a mi compañera, la maestra Sandra, para que continúe con esta presentación. Gracias. Sí, la maestra Sandra está teniendo un poquito de problemas técnicos. ¿Se puede ver la presentación? Sí, Rosa Irene, estamos Sí. viendo lo del diagnóstico. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Atendiendo a lo que habíamos revisado, es muy importante, maestros, el conocimiento de los programas con Cuprice, y que no se les olvide que están alineados a los aprendizajes clave, pero si tienen la preocupación, en el caso del Plan 2011, los contenidos, en realidad, los contenidos, el conocimiento en sí y los temas a desarrollar, ustedes los pueden encontrar en los planes y programas del 2011, solamente que la extensión de la profundidad de los contenidos, o sea, ¿qué les diré? Hablando del árbol, en el plan 2011 hay una cantidad mucho mayor de follaje. Entonces, quien está trabajando y que quiere seguir trabajando de la utilización de los planes y programas en este periodo, en los contenidos que están implícitos en el plan 2011. Y de ahí ustedes podrán observar claramente que lo que tiene el plan 2011 son mucho más contenidos académicos. Rosa Irene, no te escuchamos, se está cortando. Entonces, ¿me ven? No, no te vemos y ¿No? se está cortando tu voz. Y ahora ya te vemos. Ya me ven. Bueno, pues no sé si me escucharon. Bueno, vuelvo a repetir. Y fíjense, pues es que ese es el problema con la conectividad. De repente me aparece una leyendita que dice insuficiente para tener una calidad de comunicación, pero bueno, voy a continuar. Les decía que la parte más importante, maestros, el inicio que nosotros tenemos para este periodo del ciclo escolar, o sea, no se les olvide, o sea, vamos a partir a distancia y vamos a partir de la tele. O sea, la maestra Betania nos precisó varias cosas que necesitamos tener en consideración para poder impactar en el aprender del alumno. Y la primera parte, esto siempre lo hacemos, cuando inicia un ciclo escolar, lo primero que hacemos, maestros, es un diagnóstico. Un diagnóstico que generalmente, o sea, luego en otros momentos yo les he comentado que nos fijamos más en lo que no sabe el alumno.
y no en lo que sabe. Para poder de manera pertinente, los básicos imprescindibles, maestros, este diagnóstico, en lo que nos tenemos que fijar es en lo que sabe el alumno, porque acuérdense que para que realmente cada uno de nuestros estudiantes construya conocimiento, tiene que ser a partir de lo que sabe, no de lo que no sabe. Entonces, les vuelvo a repetir, en este inicio de ciclo escolar tan diferente que vamos a tener, vamos a partir que las 3 primeras semanas, las emisiones televisivas van a ser de repaso, como ya se los decía la maestra Betania, del ciclo escolar anterior, de los contenidos del programa del ciclo anterior. Entonces, en los programas básicos imprescindibles, maestros, ustedes tienen un apartado que es la dosificación. En esa dosificación, por ejemplo, si yo tengo segundo grado de secundaria, yo voy a ver en mi programa los contenidos alineados de primer grado de primaria y también los de tercer grado de primer grado de secundaria y los de tercer grado de secundaria, para que yo pueda ver de qué manera se va articulando este contenido básico imprescindible y de qué manera se convierte en la base para el siguiente. Entonces, eso me da una idea de la manera en que están alineados. Entonces, el diagnóstico, maestro, si decimos que estas 3 primeras semanas, fíjense bien, o sea, a nivel nacional se van a basar en el estándar, o sea, en los programas formales, en los programas base. Esos no se mueven, esos son a nivel nacional. Sin embargo, partiendo de los básicos imprescindibles, yo voy a poder identificar en estas 3 semanas cuáles son los contenidos que mis alumnos ya tienen como esquema propio para que puedan servir de base para los saberes siguientes. Eso es lo que voy a identificar. Por favor, maestros, no hagan el diagnóstico de lo que deberían de saber, hagan el diagnóstico de lo que saben sus muchachos. Y luego, como yo les decía antes, para poder hacer la planificación, tengo que tener conocimiento del educando, tengo que tener conocimiento del contexto y tengo que tener dominio de los planes y programas. Entonces, los básicos imprescindibles les van a permitir a ustedes de manera más eficiente tener ese dominio. Luego, ¿qué les falta? En ese diagnóstico que van a hacer, o sea, un insumo importante es que sepan en qué condiciones, en qué ambiente de aprendizaje se encuentran sus alumnos, porque a lo mejor habrá algunos alumnos que ni siquiera pueda ver la emisión televisiva y a lo mejor van a tener los cuadernillos que la Secretaría de Educación está proporcionándoles. Entonces, ese diagnóstico tiene que darles elementos, maestros, para que ustedes sepan cómo van a hacer esa mediación. Pero ojo, les vuelvo a repetir, de lo que el alumno sabe, no de lo que no sabe. Y váyanse al básico, al contenido básico imprescindible. Ese que va a ser la base para construir lo que sigue, porque de nada les sirve que hagan actividades mecánicas, aunque se diviertan mucho, aunque se la pasen muy bien, aunque sean muy divertidas. Jamás, maestros, va a poder convertirse en el cimiento para otro conocimiento si no está anclado en lo que sabe. Entonces, eso busquen en el diagnóstico lo que sabe su alumno, no lo que no sabe, no lo que esté en el estándar. Y ojo, porque la emisión televisiva pues va a partir del estándar. Entonces, eso es lo que les toca a ustedes. Esa es su responsabilidad ante sus alumnos y ante el proceso de enseñanza que ustedes tienen que conducir. Entonces, cuando hablamos de los contenidos curriculares, pues tienen su herramienta, que es los aprendizajes imprescindibles de los programas. Por ahí, o sea, si ustedes están pensando, los que atendiendo al acuerdo, al acuerdo de los planes y programas que debemos de utilizar para este periodo, maestros, y ustedes están pensando en el plan 2011, yo les digo que estos básicos imprescindibles están implícitos en los planes 2011. La gran diferencia, hablando con la analogía del árbol, es que los planes del 2011 tienen mucho más follaje y mucho más pequeñas ramas
que los de aprendizajes clave. Pero si ustedes revisan los contenidos curriculares de los básicos imprescindibles, encontrarán que están ahí implícitos y que siguen siendo la base. Porque no se les olvide que el saber es universal, y al tener esto en consideración, pues podemos identificar cuáles son estos contenidos base. Y luego lo que les decía de las características del educando, bueno, ustedes saben cómo aprenden dependiendo de la edad y del trayecto formativo, pero maestros, ahí tenemos que agregarle el diagnóstico, el conocimiento del ambiente de aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes y las condiciones de ese contexto. Todo esto, maestros, les va a permitir a ustedes poder hacer su planificación de este periodo a distancia, atendiendo a lo que es imprescindible de que sus alumnos aprendan. Y les vuelvo a repetir, como les dije hace un rato, no se les olvide, maestros, que tienen que empezar a construir indicadores para la evaluación formativa del estudiante. ¿Qué le corresponde a la evaluación formativa? O sea, fíjense bien, luego a veces se nos hace imposible, que no estamos en el aula, que no puede observar al estudiante. Es la retroalimentación, maestros. ¿Y de dónde va a venir esta retroalimentación? Pues va a venir de lo que sabe el alumno y de lo que yo estoy pudiendo conectar e intencionar con las actividades y las acciones que les estoy dejando extra de la televisión y que ya más o menos les explicó la maestra Betania. Y de ahí ustedes van empezando a hacer sus registros, no para ponerle una baja calificación al estudiante, sino para retroalimentarle y que él pueda ir él mismo monitoreando su proceso de aprender a aprender. Y no se les olvide, porque la legitimación social de la evaluación está en la acreditación y está en la calificación que otorgamos. Y tenemos que poner una calificación en noviembre. Entonces tenemos que empezar a construirla. No se pierdan de ahí. O sea, su base es el diagnóstico. ¿Qué es lo que saben sus alumnos? Y de ahí lo que ustedes van a intencionar con ellos. Las actividades fuera de las emisiones televisivas, que aunque no podamos dejar tanta tarea, porque generalmente son actividades mecánicas, sí podemos dejar actividades muy precisas que impliquen, maestros, que se involucren en su contexto con lo que le es significativo, y entonces intencionen los básicos imprescindibles en esta mediación que ustedes pueden hacer a distancia. Y como decía la maestra Betania, no se les olvide, hay que involucrar a los padres de familia. Y si no son los padres de familia, hay que involucrar pues a los familiares que estén interactuando con el estudiante. Pero ustedes no lo pueden saber porque pues no son adivinos. O sea, tienen que buscar de manera colegiada, en cada uno de sus consejos técnicos, una estrategia para recuperar esta información y que puedan hacer una planificación pedagógica y didáctica para lograr empezar a construir desde las TICs, las TACs, desde la distancia, maestros, intencionar el trayecto de formación que nos corresponde y que le corresponde a la escuela, y que esto no lo podemos dejar de lado. La Secretaría de Educación espera que con esta actividad, con esta charla, maestros, a ustedes les quede mayor certidumbre de lo que les toca hacer, pero sobre todo de cómo hay que hacerlo. Yo les agradezco mucho su atención. Nuevamente, pues una disculpa la parte de las condiciones técnicas. Estamos en diferentes partes del estado y no siempre nos son favorables. Sin embargo, desde aquí les deseamos el máximo de los éxitos, maestros, pero también véanlo de manera muy optimista. Piensen que es una enorme oportunidad de innovar, de trabajar de manera diferente y de enriquecer nuestras formas de enseñar y de intervenir en el proceso didáctico, que es nuestra principal responsabilidad y también que estoy segura que es nuestra pasión. No hay nada más satisfactorio para un docente, maestros, que el que nuestros alumnos aprendan, porque de nada sirve que nosotros enseñemos y ellos no aprenden. La mayor satisfacción y el pago mayor que podemos tener, más que lo económico, es que todos nuestros alumnos puedan tener movilidad de saberes y que aprendan a ser autónomos en este proceso
de su propia construcción de conocimiento. Les agradezco mucho y le paso el micrófono pues a quien tenga que cerrar. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Muchas gracias, Rosa Irene y maestra Betania, como siempre, muy clara en tus apreciaciones, en toda la explicación con la cual nos fuiste llevando a cómo se construyó y la fundamentación de Concuprice. Creo que aquí las ideas que se vertieron pues son muy importantes, que cada uno de los docentes tiene que reconocer cómo es que es el contexto de sus alumnos, cuál es el contexto de las familias, y en la medida de lo posible ir introduciendo todo lo que en esta charla se ha dicho. Algo muy importante es que la Secretaría de Educación de Guanajuato, en esta preocupación de esta situación atípica e inédita que estamos viviendo, pone al alcance de todos ustedes estos materiales para que guíen su práctica, para que centren y se enfoquen en el desarrollo de estas competencias básicas e imprescindibles. Les damos las gracias, esperamos que esta charla haya servido como un insumo más para esta fase extraordinaria del Consejo Técnico que todos ustedes van a vivir. La charla se va a quedar grabada aquí por varios días. Algunas de las preguntas recurrentes también se van a contestar a través del chat y también subiremos la presentación que hizo la doctora y Betania. Les agradecemos mucho, les abrazo a la distancia y les deseamos a nombre de la Secretaría de Educación de Guanajuato que este año que iniciamos sea para bien, que Dios nos acompañe a todos en este momento complicado y difícil, y les abrazo con mucho gusto, con mucho cariño como siempre. Buenas tardes y buen provecho. Hasta luego.